Cristina finalmente ayer le había dicho a Quintela que se juntara con Parrilli. Lo derivó a Parrilli, por eso Quintela viajó ayer a Neuquén a reunirse con Oscar Parrilli. Mientras estaba viajando Quintela de La Rioja a Neuquén, se anuncia este operativo Clamor. Lo cual Aguado, ¿no? Porque uno de los argumentos que se escuchaba ayer en el marco de esta decisión es, bueno, Cristina quiere tener control sobre las listas, porque lo que no quiere es el mismo argumento usado en 2017, que es que entren diputados colgados en una lista con su nombre o con alguna figura que se apoye y que después terminen votando a favor del gobierno y no en oposición al gobierno. Creo que, en definitiva, lo que termina siendo el motor de la candidatura de Cristina al PJ es la alianza explícita entre Kicillof y Quintela. El tema no es Quintela para Cristina. Y te voy a sumar un dato. Pero, perdón, esto que estoy diciendo es muy grave. Por lo que sé. Lo que estoy diciendo es muy grave. Que el determinante de Cristina sea la alianza de Kicillof con Quintela para obturar la construcción de un proyecto kicillofista es grave por lo que representan los dos para el electorado de Cristina y para el electorado de Kicillof. Si uno le preguntara a Cristina o incluso a Máximo Kirchner, ¿cuál es el candidato a presidente del espacio que puede competir con Kicillof? No aparece. ¿No? ¿Por qué no? El único podría ser Massa, pero que no es un candidato no es del kirchnerismo. No, otro que marchó esta semana. ¿Uno con o sin pelo? Uno con mucho pelo y otro con nada de pelo. Uno con... Los dos. No opino sobre la capilaridad de otro. No me gusta eso porque... No, para identificar. Pero, ojo, acá yo voy a citar la fuente. Roberto Navarro dijo que no se podía descartar como una opción electoral de un frente transversal con columna vertebral peronista a Horacio Rodríguez Larreta. Y yo voy a citar una frase que dijo... Lo dijo acá, ¿también que lo cite como fuente? Lo dijo acá. Y que lo tenga. Usted dicen que Larreta es el candidato de Cristina. No, yo digo que cuando un político se muestra... No, porque cuesta entender. No. Lo dijo Navarro. Lo dijo Navarro. No, pero de acá a unos meses vamos a volver a escuchar varias veces la historia de Larreta con el peronismo. Que la tiene, ¿eh? La tiene. Que ver con la interna del PJ, que tiene que ver con la interna del peronismo. Y este operativo Clamor para que Cristina asuma a fin de año, en noviembre, el 17 de noviembre es la fecha programada, la presidencia del PJ Nacional, cargo que se le había ofrecido muchas veces y que diría yo, durante una década o más, si ella lo hubiera querido tomar, nadie tenía que ofrecérselo. Dejó una frase antológica respecto a su relación con el PJ. Dejó varias. No, pero una que se suture en el orto. Esa también. Pero que yo ahora, la recuerdo porque me pareció muy contundente. Una opinión bastante en este contexto apareció como principal novedad que finalmente decidió asumir ese rol. No ella, ¿no? Públicamente todavía ella no. Todavía ella no, todo pero su entorno más políticamente más cercano. La arquitectura del operativo Clamor que hubo ayer da a entender que no fue algo espontáneo. Ahora Fernando nos va a contar todos los detalles de ese operativo Clamor y de lo que se viene. Cuando uno habla con la gente cercana a Cristina, al Instituto Patria, lo que dice es, ella tuvo que hacer esto, aparece como primer factor, que no fue una decisión, sino casi una imposición, y como segundo factor, para ordenar el partido y evitar que el peronismo tome una deriva de derecha o lejana a lo que ella cree que tiene que tomar. Ese es por lo menos el primer argumento que se escuchó ayer desde el campamento cristinista. Y Fer, te dejo para que desarrolles. Sí, todo mío. A ver, ese era uno de los argumentos. Casi todos los que salieron a tuitear, que hubo una gran cadena de Twitter, empezó Guado, después salió Di Tulio, Mayra Mendoza, casi todos en la lógica del ordenamiento, que una presidencia de Cristina del PJ serviría para ordenar, siendo la líder natural del espacio. La verdad que yo no vi tweets, por ahí se me escapó alguno, pero no vi ningún tweet de alguien ajeno a el cristinismo, vamos a decir. Bueno, a mí hubo un tweet que me llamó mucho la atención, que fue el de Patricia Cubría,
No, y Mariel Fernández. Mariel Fernández y Patricia Cubría, las dos. Cristina estuvo en la matanza el martes. Claro, pero nosotros mencionamos acá que había ido a la matanza con. Por eso sorprendió que no estuviese Patricia Cubría en el acto. Bueno, no estuvo en el acto, pero mostró. Pero claro, y su... todo derivó de esa discusión que tuvieron en el Evita el jueves pasado. Sí. Pero, ahí vemos a Mariel Fernández. Ahí vemos a Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno. ¿No? De Moreno, sí, que es la compañera del Gringo Castro, fundador de la UTEP. Así es. Hombre muy relevante en la organización de esa. Es que hoy el movimiento Evita parece cercano a la cámpora, ¿no? Por lo menos. Bueno, Mariel Fernández estuvo en el acto de Máximo Kirchner en La Plata y ya había llamado la atención esa presencia previo a la discusión interna del Evita respecto a qué posición tomar en esta discusión bonaerense, del PJ bonaerense, entre Máximo y el quisilofismo, digamos, en ciernes. Ayer Roberto Navarro había contado que él sabía que Ricardo Quintela, que el único que hasta ayer había expresado públicamente sus intenciones de ser presidente del PJ, había intentado hablar con Cristina o había intentado conseguir su aval y no lo había conseguido. Sí, tengo algún datito sobre eso, no sé si... Una de las cosas que se dijeron es que Cristina entiende que un gobernador no debería ser el presidente del PJ Nacional porque dice que están en una situación muy débil frente a un ejecutivo que solo les recorta y les recorta, con lo cual ser el jefe de la oposición a Milei, siendo que tenés una postura tan débil en cuanto a que tenés que ir a pedirle fondos necesariamente, ella cree que eso es lo que va a suceder de acá a los próximos años, no convenía que fuera un gobernador. De hecho, bueno, los nombres que habían salido al ruedo eran de ex gobernadores, ¿no? Porque estaba Lucía Corpacci, sí, estaba Sergio Uñac dando vuelta, y el otro había sido Guado de Pedro, que bueno, no, es senador. Y la ex vicegobernadora también de La Rioja, que es otra senadora, Florencia López, también era otra de las variantes que en su momento se analizó, por lo menos Guado, que son todos senadores próximos a la cámpora, ¿no? Uñac, Corpacci y López, que fue la vicegobernadora de La Rioja antes de Quintela. Sin mucho volumen político, ¿no? Sí, esa era una conducción del PJ sin mucho volumen político. La gran pregunta que hay por delante es si, como muchos creen, y Cristina seguramente apuesta, la candidatura de Cristina va a obturar la voluntad de otros de darle una interna. El propio Quintela alguna vez había dicho que él iba a interna contra cualquiera, pero que si Cristina era, él consideraba que tenía los papeles para hacer, más allá de que uno de sus apoderados ayer por la tarde tuiteó que por ahora seguía en curso la candidatura de Quintela. Quintela desde hace 2 semanas venía tratando de hablar con Cristina justamente para saber qué opinaba ella y para conocer, digamos, sus intenciones y dialogar, todo en el marco, insisto, una interna que la intención era que fuera dialogada y que fuera en buenos términos, sigue siendo, espero. Cristina finalmente ayer le había dicho a Quintela que se juntara con Parrilli, lo derivó a Parrilli, por eso Quintela viajó ayer a Neuquén a reunirse con Oscar Parrilli. Mientras estaba viajando Quintela de La Rioja a Neuquén, se anuncia este operativo Clamor, que lo cual activa Guado, ¿no? Lo activó Guado y fue interpretado desde el sector cercano a Quintela como una provocación o un destrato hacia el gobernador. ¿Puedo contar una riojano? precuela? Sí, claro. Se había confirmado antes de la activación del operativo Clamor de Cristina un acto la próxima semana de Quintela con Ferraresi en provincia de Buenos Aires. Sí, está todavía. Que está previsto. Sí, está el previsto, miércoles. Está previsto para el miércoles que viene. Ferraresi, o sea, como el más vocal de los opositores a Ferraresi, la conducción kirchnerista o de la cámpora. Está en una batalla interna, incluso por recursos económicos, con Mayra Mendoza y con Julián Álvarez. Batalla que se da a cielo abierto y en YouTube, por los recursos del puerto de Dock Sud y en Twitter. Ahí hay un dato que es lo determinante, que es para todo el dispositivo electoral, porque en definitiva el PJ es un dispositivo electoral no determinante, pero importante. No determinante porque el PJ ha ido a elecciones con alianzas que han trascendido al PJ históricamente. Siempre. Pero el PJ
sigue siendo una herramienta electoral importante. Fíjate cómo la discusión política del peronismo nacional se termina dirimiendo por el primer cordón del conurbano, por las discusiones que hay en el primer cordón del conurbano. Bueno, ¿y eso no va a cambiar ahora con la boleta única? Bueno, ese es el desafío que tiene Kicillof por delante. ¿Qué hace con eso? Porque es el gobernador del distrito donde se dirime finalmente la discusión política del peronismo, ni más ni menos. Es un peronismo, como ya decíamos, muy disminuido a nivel nacional, ¿no? Conurbanizado. 5 gobernadores. Conurbanizado. Radical. Conurbanizado. Zamora. Entonces 5, y uno es Kicillof, donde tiene esta discusión Kicillof con la Cámpora. Ya quedan 4 gobernadores del peronismo. Digo, no es el peronismo que enfrentó Macri, ni el peronismo que enfrentó Alfonsín, ni el peronismo que enfrentaron otras fuerzas. Pero como fuerza, me parece que como fuerza política sigue siendo... Sí. No, es que hay una situación contradictoria ahí, porque si bien es cierto que es un peronismo mucho más débil en términos territoriales que el que había en 2016-17, también es mucho más homogéneo que el que había en 2016-17, que la partición del bloque se dio en pocos meses, y acá, más allá de alguna defección puntual, sigue manteniendo una homogeneidad. Digo porque uno de los argumentos que se escuchaba ayer en el marco de estas decisiones, bueno, Cristina quiere tener control sobre las listas, porque lo que no quiere es el mismo argumento usado en 2017, que es que entren diputados colgados en una lista con su nombre o con alguna figura que se apoye, y que después terminen votando a favor del gobierno y no en oposición al gobierno. Hoy ese parece un escenario un poco más difuso que el que había en el 2017. ¿Sabés quién había hecho eso en el 2015? ¿Qué espacio político interno del peronismo, inmediatamente después de asumido Macri, votó con Macri? El Levita con Bocio y... Sí, igual, buenos, pero pará, igual, dale. de los 8 gobernadores hay 2 que se pasaron al gobierno. Sí, claro. Sí. Por eso no es que tanta homogeneidad, Bueno, es un porcentaje alto. Tenés 8 gobernadores y 2 se van a hacer oficialismo de la extrema derecha, uno Jalil y el otro Jaldo. No sé. Respecto a lo que decís, Diego, la lógica esta de Cristina, decir que un gobernador iba a ser débil para enfrentar al gobierno de Milei, cuando habló Kicillof públicamente de este tema, él pensaba lo contrario, ¿no? Que un gobernador como Quintela servía para, de alguna manera, ayudar al peronismo a recuperar los millones de votos que perdió en el interior del país y hacer una estructura más federal. Y ahí es una preocupación de Kicillof, ¿no? Que fue a Santa Fe, que fue a La Rioja. Y además un gobernador, tiene otra capacidad de llegada, ¿no? Tiene un micrófono en el que puede llegar a también funcionar como caja de resonancia, lo que diga ahí. Esto de posicionarse como viene haciendo sobre todo Axel y también en La Rioja Quintela, tiene que ver con marcar una postura muy férrea en contra del gobierno. Yo no creo que esa sea una desventaja. No termino de entender cuál es el planteo de Cristina. Creo que necesitaba un argumento y encontró ese. No sé. El argumento ordenador. El argumento ordenador y el argumento no tiene que ser un gobernador. Sí, pero no tiene que ser un gobernador con el mismo criterio que Cristina dice, que no tiene que ser un gobernador para dejar libre a la discusión a las bases de la militancia y la dirigencia peronista. Desde la provincia de Buenos Aires ayer argumentaban lo contrario. Claro. En la provincia de Buenos Aires decían, no, mirá, tiene que ser un gobernador, porque si no lo que va a pasar es que se va a fragmentar la oferta electoral, como ocurrió quizá el mensaje cuando de no gobernaba el PJ. No tiene que ser un gobernador que juegue con Kicillof. Eso es otra cosa. Es que el tema, yo creo que, en definitiva, lo que termina siendo el motor de la candidatura de Cristina al PJ es la alianza explícita entre Kicillof y Quintela. El tema no es Quintela para Cristina. Y te voy a sumar un dato. Pero, perdón, esto que estoy diciendo es muy grave. Por lo que sé. Lo que estoy diciendo es muy grave. Que el determinante de Cristina sea la alianza de Kicillof con Quintela para obturar la construcción de un proyecto kicillofista es grave por lo que representan los dos para el electorado de Cristina y para el electorado de Kicillof. Es mucho café. Uno no es inocente acá y todos conocemos muy bien que la política está hecha de una parte pública, que se trata que sea agradable o que genere algún tipo de representación o interlocución con la sociedad, y una parte que se hace en privado. Ahora, me gustaría que si hay una interna, esa interna sea
sobre términos políticos y no solamente sobre proyectos de poder o nombres. Eso me parece que ayudaría al objetivo que debería tener todo el peronismo en este momento, que es que la sociedad vuelva a levantar la oreja cuando suena. Pero si no piensan distinto Axel y Cristina. Claro. Ese es el problema. El problema es que no piensan distinto. Bueno, en términos de proyecto, uno imagina que no piensan cosas distintas. Entonces, ahí completo, si no hay una discusión en términos de proyecto, eso no estoy seguro de si la hay o no, ¿eh? No estoy. No creo que hoy en día sean exactamente equivalentes, aunque sí hay términos de acuerdo. Van a tener que inventar una excusa plausible para que su propio electorado, que viene diciendo, che, no llego a pagar ni el colectivo para ir a laburar, no llego a pagar ni la luz, no llego... entienda por qué se está discutiendo eso y no lo otro. Claro. ¿Por qué se está hablando de la provincia de Buenos Aires y no de la nación? Porque es importante la posición de poder por el poder mismo, ¿eso querés decir vos? Claro. ¿Por qué la sociedad... ¿Cómo explicarle a la sociedad? Se entiende que es importante por sí mismo, pero eso no genera representación. Pero ¿cómo haces para que la sociedad se sensibilice por una disputa de poder por el poder mismo? Imposible. Aparte, no hay manera. O sea, en este estado de cosas. Y menos después de 4 años de discusiones de poder por el poder mismo cuando fue gobierno. Cristina viene planteando desde hace tiempo en todas sus presentaciones que hace falta un gran acuerdo nacional para resolver la cuestión de la economía bimonetaria, ¿no? Con todos los grandes partidos, qué sé yo. Si ella no se puede poner de acuerdo con Kicillof, sí, no pueden ir a buscar a los... Claro, ¿cómo vamos a discutir con... No nos vamos a poner de acuerdo? Todo eso por un lado. Ayer dijimos acá que lo que yo creo que si se está haciendo un armado tendiente a obstaculizar o a limitar o a condicionar la aspiración de Kicillof de ser el próximo candidato a presidente, yo entiendo, y lo vuelvo a decir, que él tiene que hacer un armado propio, tratar de fortalecerlo y que eventualmente compita dentro de Unión por la Patria, y si en Unión por la Patria se le cierran las puertas, ir por afuera y, por ejemplo, en la próxima elección legislativa con candidatos propios, como hizo Cristina en su momento con Unidad Ciudadana, o como hizo Cafiero hace ya tiempo, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, aún perdiendo en la próxima elección. Yo creo que va a servir para mostrar una línea y un armado propio. Recordemos que Milei sacó 2 diputados en una elección y la otra fue presidente, ¿no? Es curioso igual porque hace 48 horas antes de que Cristina mostrara sus cartas de ser candidata a presidente del PJ, el rum que había era que Cristina iba a armar de nuevo Unidad Ciudadana para presentarse por afuera. Es decir, pareciera que hoy quizás el sello del PJ ya no tiene el valor que tenía en otra época. No, el sello no, me parece. La identidad. El PJ sí, no sé, alguna vez Moyano dijo es una cáscara vacía. Dijo es una cáscara vacía, en Pero bueno, se está disputando la conducción. Yo creo que hay una cuestión de tiempos, me parece, que es la diferencia mayor, no tanto ni de programas, ¿no? Porque si uno le preguntara a Cristina o incluso a Máximo Kirchner, ¿cuál es el candidato a presidente del espacio que puede competir con Kicillof? No aparece. ¿No? Si no es Cristina, no. Claro, con Cristina. Salvo que estén pensando nuevamente en buscar un candidato afuera. Como fue Scioli, como fue Alberto y como fue Massa. ¿Uno que marchó esta semana? No sé, digo, hay muchos afuera. Hay varios que marchan. Mejor que sea alguien que marche con la Universidad Pública y no que no. El único podría ser Massa, pero que no es un candidato del kirchnerismo. No, otro que marchó esta semana. ¿Uno con o sin pelo? Uno con mucho pelo y otro con nada de pelo. Uno con... Los dos. No opino sobre la capilaridad de otro. No me gusta eso porque... No, para identificar. Pero, ojo, acá yo voy a citar la fuente. Roberto Navarro dijo que no se podía descartar como una opción electoral de un frente transversal con columna vertebral peronista a Horacio Rodríguez Larreta. Y yo voy a citar una frase que dijo... Lo dijo acá, ¿está bien que lo cite como fuente? Lo dijo acá. Y yo voy a citar una frase que dijo hace unos meses Máximo Kirchner. Ya no me acuerdo si fue en una locución en la Cámara de Diputados o en una entrevista. Calculo que en una entrevista. Que dijo, voy a citar de memoria, pero algo así como cuando deje de darle picazón a Lustó juntarse con los peronistas, va a estar listo para ser presidente. A ver, Larreta no fue... hablemos... En serio, Larreta no fue a marchar por la universidad pública por su compromiso con la universidad pública.
Que no digo que lo tenga. Usted dicen que Larreta es el candidato de Cristina. No, yo digo que cuando un político se muestra. No, porque cuesta entender. No. Lo dijo Navarro. Lo dijo Navarro. Ah. No, pero ahora por eso, hablando en serio, yo digo, cuando un político se muestra en un ámbito público, aún a riesgo de que lo puteen, como efectivamente ocurrió, porque tuvo que ir de la marcha. porque lo putearon, aún a riesgo de lo puteen es porque quería mostrarse en línea con un posible dispositivo de poder. Un dispositivo de poder que reúna determinados, no sé, llamémoslo principios comunes, bases. Principio me parece una palabra muy ampulosa para lo que es la discusión política hoy en la Argentina. No, un saquemos frente principios y valores de la discusión política argentina. Sí, por favor. Claro, saquemos esas dos palabras. Me parece que Larreta, no digo que fue un bautismo dentro de ese espacio, Literalmente, le tiraron agua. pero digamos, que la pretensión de mostrarse con Massa en el mismo ámbito, Massa y Larreta son amigos de hace muchos años, no es un secreto que tienen un vínculo personal muy estrecho. Ahora, el tema del vínculo político es más difícil, porque el vínculo político los encontraba en espacios incluso opuestos, compitieron. Bueno, eso ya pasó. Pero la marcha de universitaria es una marcha heterogénea, ¿no? Era que era Muy una marcha amplia. del kirchnerismo y del peronismo. nada No, más. por supuesto, no. Estaba todo el radicalismo, ¿no? Sí, claro. Había otros sectores. No, todo el radicalismo no. Bueno, una Estaba parte el del radicalismo- Pero ¿cuánto radicalismo había en esa marcha? Mucho. Había buena parte del Había radicalismo. mucho radicalismo. Y en todo el país, no hablemos de Córdoba y otras provincias. Ese Es era que, el de radicalismo nuevo, que creo se que- opone al gobierno. Pero antes de Más pensar. o menos, se opone un rato, después negocia, pero digo, es radicalismo. Pero digo, parece que hay antes de una pasar confusión lista a los política dirigentes, ahí. antes de pasar lista a los dirigentes, creo que lo que hay que notar es que en la convocatoria de base a esa manifestación había un público que no entraba en ninguna caracterización política electoral de noviembre del año pasado. Que había un público que estaba ahí independientemente de que había votado. O sea, no solamente que seguro hubo gente que votó a Milei y marchó, porque si no, no se explica la marcha que hubo en Mendoza, la marcha que hubo en Córdoba, sino también gente que no votando a Milei en alguna de las tres instancias, y quizás votándolo en el balotaje, o no votándolo tampoco en el balotaje, pero que no viene del kirchnerismo, que no viene del peronismo, sino que viene de otros lugares. No me gusta la Hay timba. una- No me gusta la timba. ¿Puedo apostar acá a todos ustedes? No sé. Unas empanadas. Unas empanadas. 3 empanadas. 3 empanadas. Que de acá a unos meses vamos a volver a escuchar varias veces la historia de Larreta con el peronismo. Que la tiene, ¿eh? La tiene. Tiene una historia familiar con el Claro, peronismo. el padre. El padre. Yo Hay que creo poner un que de acá a margen los de tiempo próximos igual meses para que la vamos a timba escuchar, funcione. vamos a ver publicada, vamos a escuchar varias veces la historia de Larreta con el peronismo. El tema es que si la apuesta para salir de esto es efectivamente un frente más de centro, me parece que no se entendió bien entonces lo que votó la gente el año pasado, que era justamente lo anticasta. Y vos te volvés al centro y te volvés también a una elección posición más de distrital, casta. Cande. En cada distrito se eligen diputados, en cada distrito, en 8 se eligen senadores. Está bien, pero y cada más- distrito disputa su propia fisonomía, con su propia fisonomía. Hoy se hizo un frente acá en la capital. Me parece que en la ciudad de Buenos Aires una opción de centro es electoralmente taquillera. A nivel nacional no garpa nada. Nada. A nivel nacional no, pero en la ciudad de Buenos Aires, donde Pero si vos Larreta... querés construir una opción de poder para las próximas elecciones ejecutivas, ¿te sirve hacer eso en las de medio término? Me parece que opinar del 2027 es ciencia ficción. Lo que se está disputando ahora es el 2025. Sí, pero lo que se está disputando hoy en día, vuelvo al informe que veíamos al principio, lo que se está disputando hoy en día es cómo se llega a fin de mes. Y si en esa El electorado de la ciudad angustia... valoriza a Dorni y a Bullrich. Pero si en Cande. esa angustia y en ese Quiere proceso sangre y de buscar una motosierra. representación política, la representación política que te aparece es la de centro, es bastante angustiante, Pero la pará, verdad. estamos hablando del electorado de la ciudad. El electorado de la ciudad quiere sangre, motosierra, quiere... Bueno, pero ahí Larreta es por lo menos consenso. una parte importante. ¿Cómo? Que Larreta representa el consenso, o al menos así había llegado a las Se va a elecciones. presentar como eso. Digo, porque tampoco me parece que sea una buena opción con esa lectura que decís vos. Si No, yo quieren no estoy sangre valorizándola como una buena opción. No, Estoy no, diciendo no. que en Pero la además fue mesa el de voto arena... per cápita más caro de la historia de la democracia argentina. O sea, evidentemente no le fue tan bien en las elecciones no, por tampoco. supuesto, no. Pero Uno yo puede digo, en buscar la muchas mesa... cosas en la reta, votos no. No, pero Claro. la mesa de arena... No, está bien, pero pará. Menos si la búsqueda sangre. En la mesa de arena de la construcción política de la ciudad de Buenos Aires, el peronismo hace tiempo que considera que tiene que moderar sus posiciones. Sí, pero esto es solo la ciudad de Buenos Aires, digo, me parece que No, acá no, hay una estábamos disputa- hablando de la ciudad de Buenos Aires. está Fue hablando.
¿Puede decir que vaya una misma boleta a Pero si se Lustó? votan en los distritos, no se vota a nivel nacional el próximo. ¿Puede decir que vaya una próximo misma año. boleta a Lustó, Larreta y Santoro, por ejemplo? No, yo no digo nada, que hagan lo que quieran, yo qué sé. Pero Yo estábamos no, pero hablando ¿cuál de la sería la conducción del construcción? PJ. Me parece estábamos que hablando Cristina, de acá hay para una qué era pregunta eso. que es ¿por qué va Cristina, no? Una es ¿contra quién va? Que va contra Quintela y se analizó acá Quintela, la relación de Quintela con Kicillof. Pero ¿por qué va ella y no obtiene a alguien para presentar? Porque tiene que ir ella. Esa es una lectura que ayer por lo menos estaba muy difundida. Está jugando ella porque el resto de las cartas que tenía en la mano ya no son lo suficientemente fuertes para tener el efecto deseado. Si ella lo mandaba a Guado iba a tener una resistencia muy grande. Si mandaba a Máximo iba a tener una resistencia mucho más grande. Jugando Guado ella... ya pasó. Con la Guado ya candidatura pasó. presidencial. Jugando ella espera por lo menos que esa resistencia sea un poco más... Sí, el bastón de Mariscal no funcionó, Se ve la que estrategia no, del bastón de o Mariscal. que no le gustó quién lo agarró. ¿No? O sea, Ella dijo, agarren el bastón de Mariscal. No, pero vos no. Puede ser, ¿eh? No, Claro, es el bastón de Mariscal, pero con mis canciones. Sí, Pero lo insólito pero es digo, que- Guado, evidentemente, ella prefirió preservarlo a Guado de una disputa donde podía perder, no sé. Digo, algo pasó, que Guado salió a buscar candidatos, Corpachi en el Senado, Uñac, que ayer lo veía también lo que comentabas Sí. vos, que no tiene nada que ver Con con la el kirchnerismo, identidad, y claro. termina siendo Cristina, pues no tiene otra variante para presentar frente a Y sí, Quintela, ¿no? eso es una debilidad del... Histórica del kirchnerismo. Ahora, a Ani lo decía.